El veganismo es el rechazo a la explotación animal, ni más ni menos. Es simplemente ver esa explotación como algo injusto, como una injusticia y por lo tanto nuestra mínima obligación moral es la de no participar en ella. Hay muchos tipos de explotación animal, los más comunes y conocidos pues son los de consumo, vestimenta, entretenimiento, transporte, experimentación, servicios, caza, y todos ellos son rechazables porque son innecesarios para el ser humano. La supervivencia del ser humano no depende del uso de animales. Por lo tanto, el veganismo pues, se podría resumir en eso, el rechazo total y absoluto a todo tipo de explotación animal, a todo tipo de uso para sacar un beneficio de los animales. No, 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 para nada. El veganismo se podría decir que es un movimiento revolucionario, ético, político, y además que se acuñó el término de veganismo en 1944, o sea, hace más de 70 años, por Donald Watson, creando con otros compañeros la Vegan Society para diferenciarse de lo que eran personas que llevaban una dieta 100% vegetal, pero que no pasaban de lo que era su alimentación a otro tipo de rechazo de uso de animales, como por ejemplo pues, la vestimenta, la experimentación, el transporte, etcétera. No se puede hablar de moda cuando estamos hablando de algo que ya nació hace tantísimo tiempo. Y sí que es verdad que bueno, las redes sociales han aupado, el auge de las redes sociales han ayudado a dar una visibilidad a algo que es totalmente opaco por el sistema y bueno, por una estructura sistemática e interesada en beneficio del ser humano para aprovecharnos de los animales. Y esa visibilidad lo que ha conllevado es que la gente pueda entender algo que antes desconocía. Supongo que habrán casos y casos. En el mío propio, la verdad es que tardé pocos días en entender que ser vegano no era suficiente, porque el no participar en una injusticia está muy bien como primer paso, en este caso para ayudar a los animales, hablando de la injusticia de la explotación animal, pero cuando en una sociedad la mayoría de la sociedad contribuye, participa, apoya y financia esa explotación, es necesario que la minoría explique y exponga esa problemática. Y para que esa minoría poco a poco se vaya convirtiendo en una mayoría y que esa mayoría se vaya poco a poco convirtiendo en una minoría. Es una cuestión de reequilibrar, pero sobre todo es entendiendo que el veganismo por sí solo no puede ayudar a los animales. Yo siempre digo una frase que creo que puede resumir mucho eh, la respuesta a esta pregunta y es eh, veganismo para respetar a los animales y activismo para ayudarles, de verdad. Pues Diario de un activista nace por una idea de la compañera Mirari Bueno, que me propuso pues, tener un pequeño espacio radiofónico mensual en donde explicara de alguna manera original mis experiencias haciendo activismo por los animales. Entonces le pusimos como nombre Diario de un activista y bueno, pues empecé a escribir textos eh, temáticos en cuanto a lo que es diferentes tipos de actividades en favor de los animales. Y un día que coincidí con la editorial y hablando de pues, los proyectos que teníamos un poquito así sobre la mesa y en ese momento pues le comenté esto, ¿no? Que estaba escribiendo textos y la conversación llevó a la de bueno, hacerles llegar esos textos para ver si eran unos que pudieran ser interesantes para posiblemente un libro. Y bueno, pues parece ser que a la editorial le gustó
y al poquito pues quedamos para cenar, hicimos una cena, la primera de muchas para hablar sobre el libro y bueno, pues ahí se concretó todo. Cuando empecé a pensar en cómo estructurar, cómo ordenar el libro, cuando me hice ese planning de ideas, eh, tenía muy claro que tenía que estar enfocado de la forma en la que yo creo que puedo mejor hacerlo, ¿no? Que es como si estuviera hablando con alguien explicándole lo que es la explotación animal y lo que su día a día implica, ¿no? Con respecto a los animales. Eh, Va dirigido a la gente que no es vegana. Lo que quiero es que la gente no vegana haga una autorreflexión, se autocuestione sobre su día a día y entienda que lo correcto es, si realmente quiere respetar a los animales y quiere el bien de los animales, que deje de tener esos hábitos y esas costumbres como yo tenía en su día. La manera de que llegue a la gente no vegana, creo que no sería de manera, creo que no llegaría o llegará de una manera directa a ellos y a ellas, porque bueno, pues la gente no vegana, salvo que ya esté en una cierta transición o una cierta preocupación y se esté interesando por el veganismo en sí, entonces sí que le podría interesar la portada del libro como para decir, lo voy a comprar y me lo voy a leer. Más que eso, yo creo que el libro debe de interesarle de manera directa a la gente vegana para que ellos después, viendo que le gusta y que está expresado de una manera sencilla y reconocible, entendible para la gente no vegana, después recomendarlo pues, a su entorno más cercano, familiares, amistades, compañeros, compañeras de trabajo, de clase. Entonces, el libro está destinado y tiene como objetivo llegar a la gente no vegana para que se haga vegana. Eso es realmente para lo que está dedicado el libro. Bueno, forma parte de la estructura que ideé para escribir el libro, el que el ensayo estuviera intercalado con diarios. En los diarios cuento lo que son mis reflexiones, mis pensamientos, mis sensaciones dentro de las diferentes actividades que he estado realizando, ¿no? y que realizo. Eh, lo hago de una manera o intento hacerlo de una manera un poquito más original, no como ensayo, sino girando más a lo poético, si se pudiera decir así, que para nada es poético, por supuesto, pero es como más emotivo, algo mucho más emocional, ¿no? Ya digo que son sensaciones, sentimientos, se hablan de, pues, vigilias, que es con animales que sabes que en pocos minutos o pocas horas van a morir, activismo callejero, muy propio de mí de los últimos años, activismo en el santuario, diferentes tipos de protestas. Y la verdad es que creo que para gente vegana que está iniciándose y que todavía no se han entrado mucho en el activismo, que todavía no se han entrado digamos, en el mundo antiespecista haciendo activismo, le puede resultar bastante curioso y llamativo, pero sobre todo a la gente no vegana el entender cómo realmente se puede ayudar a los animales de una manera efectiva, yo creo que es bastante productivo y eficaz. Para mí el más eficaz, podría ser el más interesante, es el del cubo. Todo lo que venga a ser charlas, outreach, como se dice en término anglosajón, y que sea de una manera sobre todo directa, que es como en el cubo se hace, ¿no? Es hablar con gente que no conoces y le explicas lo que es la explotación animal, se lo enfocas de una manera en la que pueda compartir todo lo que tú le explicas y que se sienta identificado o identificada de un modo empático, explicándole, por ejemplo, pues cómo yo antes estaba equivocado y decía posiblemente las mismas cosas que esa persona o esas personas me están diciendo en ese preciso momento, ¿no? Creo que es muy efectivo porque al hacer una conversación personalizada e individualizada es mucho más fácil
hacerle comprender a alguien pues que no está haciendo las cosas como creía, ¿no? Lo que decimos y llamamos disonancia cognitiva, ¿no? Creer que está a favor de una cosa cuando en realidad sus actos demuestran todo lo contrario. Impactante. Yo creo que como impactante las vigilias son muy impactantes. Yo nunca olvidaré la primera vigilia que hice, cómo volví a casa totalmente consternado. O sea, el hecho de ponerte delante de un animal que sabes que en muy poquito tiempo, que de ese día o de esa noche no va a pasar, que un cuchillo va a atravesar su cuello, impacta muchísimo, impacta muchísimo. Y si encima tienes la oportunidad de poder ver el interior del matadero, impacta muchísimo más. Yo creo que es la manera de hacer activismo y de dar visibilidad de la parte más cruel, seguro, de lo que es la explotación animal, porque es el poner fin a la vida de un animal, de un ser sintiente que quiere vivir, que no quiere morir, que no quiere subirse a ese camión, que luego no se quiere bajar del camión, que no quiere pasar por ese pasillo, que no quiere ir hacia donde sus semejantes están llorando y están sangrando. Entonces, el más interesante, el más eficaz posiblemente sea el cubo, y el más impactante posiblemente las vigilias. Posiblemente esas reticencias sean por miedo a que sienta que debe cambiar. Y los cambios en el ser humano siempre producen inseguridad, desconfianza. Entonces, yo, por lo que he podido estar hablando con gente no vegana en estos años haciendo activismo, yo creo que es más el respeto que le produce el hecho del cambio. Todos estamos muy acomodados en el trono de los privilegios de especie como es el del ser humano con respecto a los otros animales. Y salir de ese espacio de confort puede parecer difícil. Y sobre todo cuando te plantean decir, léete esto y verás que tienes que hacer el cambio, es complicado. Quizás una mejor manera de poder decirle a alguien no vegana, a una persona no vegana, que se lea el libro, es diciéndole simplemente léete este libro y podrás entender cosas que hasta ahora no te habían podido explicar o no, tú no habías tenido la oportunidad de tener acceso a toda esa información. Al final es conseguir invitar a esa persona a que acepte una autorreflexión y autocuestionarnos, yo creo que debe ser siempre un ejercicio que debemos de hacer en la vida general, para muchísimas facetas, ¿no? Y la de nuestra relación con los animales, pues sería una más. Bueno, partiendo de la base de que creo que es totalmente necesario que un activista vegano y antiespecista colabore y ayude a los santuarios, de una forma o de otra, económica, física, como sea. El hogar fue el primer santuario que yo pisé, fue el primer santuario que yo pude ver desde dentro, los primeros animales rescatados de la explotación que yo pude abrazar, besar, mimar, fueron los del Hogar Animal Sanctuary hace 4 años, hace más de 4 años. Y desde entonces, en mayor o menor medida, he estado vinculado al santuario. Fui coordinador durante un año de un departamento, ahora coordino varios departamentos y para mí el hogar es mi hogar. No concebía, no podía pensar en escribir un libro que no fuera desde mí totalmente benéfico para un santuario y mi santuario es el hogar.